Júpiter sale en el cielo, como un punto brillante y bastante limpio. Desde aquí parece casi simple. Un planeta enorme, rayado, con una mancha roja y poco más. Pero esa imagen engaña, porque Júpiter no es interesante solo por su tamaño. Lo raro de verdad es otra cosa. Se parece a un planeta por fuera, pero por dentro empieza a comportarse como algo mucho más extremo. No es una estrella fallida en el sentido estricto del término. Está muy lejos de tener la masa necesaria para encender fusión nuclear como una enana marrón o una estrella pequeña. Pero tampoco es un planeta normal. Es una frontera física, el lugar donde la materia empieza a cambiar de comportamiento bajo una presión descomunal. Y esa es la idea que merece la pena retener desde el principio. Júpiter no casi se convirtió en estrella. Júpiter revela qué le pasa a un planeta cuando la gravedad empieza a empujarlo hacia un territorio que ya no se parece al de la Tierra. Hay una pista que delata que ahí dentro ocurre algo raro. Júpiter emite aproximadamente el doble de calor del que recibe del Sol. Dicho de otra manera, no se limita a reflejar o a guardar energía solar. Tiene un motor interno. Y eso, para un planeta, ya cambia por completo la conversación. La intuición nos diría que un planeta lejano, a más de 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, debería ser una bola helada bastante inerte. Pero Júpiter no entra en esa categoría. Su atmósfera superior ya planteó durante décadas un problema real a los científicos. Está bastante más caliente de lo que debería, solo por la luz solar que recibe. NASA llegó a hablar de una auténtica crisis energética de Júpiter. Así que la pregunta buena no es si pudo ser un segundo Sol. La pregunta buena es esta: ¿qué clase de planeta sigue generando tanta energía 4.500 millones de años después de formarse? Para entenderlo, hay que quitarle a Júpiter una idea muy terrestre, la idea de superficie. En la Tierra sabemos dónde termina el cielo y dónde empieza el suelo. En Júpiter eso no funciona. Lo que vemos son las cimas de sus nubes, bandas de amoníaco y otros compuestos, moviéndose en chorros de viento opuestos. No hay una superficie sólida sobre la que uno pudiera aterrizar, bajar una rampa y echar a andar. Si descendierais hacia Júpiter, no encontraríais un suelo claro. Entraríais en una atmósfera cada vez más densa, cada vez más caliente y cada vez más violenta. Y ahí empieza el viaje mental más potente del vídeo. Imaginad una caída hacia el interior de Júpiter. Primero atravesáis nubes gigantescas, remolinos, tormentas, capas químicas distintas. Después la presión empieza a subir hasta niveles que en la Tierra son casi imposibles de imaginar. Ya no hablamos de una atmósfera fuerte, hablamos de millones de veces la presión que sentimos al nivel del mar. Y a medida que esa presión sube, el hidrógeno, el elemento más simple y más abundante del universo, deja de comportarse como el gas ligero que conocéis. Eso es lo fascinante. En la vida cotidiana, el hidrógeno es gas. En Júpiter, a suficiente profundidad, se comprime tanto que pasa a estado líquido y acaba conduciendo electricidad como si fuera un metal. No metal en el sentido de una barra que puedas tocar, sino un fluido exótico, enorme, conductor, escondido bajo esas nubes aparentemente tranquilas. NASA lo describe como un gran océano de hidrógeno metálico líquido, y se cree que esa región empieza aproximadamente a 1/3 del descenso desde las nubes visibles. Esa sola idea ya vale medio vídeo. En el sistema solar hay un mundo donde el gas se convierte en metal, y no en una gota, ni en una capa fina, sino a escala planetaria. Eso es lo que convierte a Júpiter en una rareza. No porque estuviera a punto de ser una estrella, sino porque su masa basta para deformar la materia de un modo que en planetas pequeños no ocurre. Tiene unas 318 veces la masa de la Tierra, y si fuera una cáscara hueca, dentro cabrían unas 1000 tierras. Ese tamaño no es solo una curiosidad, es la razón por la que su interior entra en un régimen físico completamente distinto. Y aquí aparece el siguiente giro. El calor interno de Júpiter no sale de reacciones nucleares como las del Sol, sale, sobre todo, de la gravedad. Más exactamente, de una contracción lenta y continua. Júpiter todavía libera energía porque su enorme masa se va recolocando y comprimiendo muy poco a poco. Es un mecanismo conocido desde hace mucho en astrofísica. Cuando un objeto tan masivo se contrae, parte de su energía gravitatoria se transforma en calor. No es fuego en el sentido que solemos imaginar. Es compresión, es gravedad haciendo trabajo. Una analogía útil sería una bomba de aire de bicicleta. Cuando comprimís el aire deprisa, la bomba se calienta.
no porque haya una llama dentro, sino porque la compresión eleva la energía térmica del gas. Ahora, quitad la bicicleta de la ecuación y sustituidla por un planeta gigantesco que lleva miles de millones de años comprimiéndose. Eso es Júpiter. Por eso la frase precisa no es «Júpiter es una estrella fallida». La frase más honesta sería «Júpiter es un gigante gaseoso cuyo interior empieza a parecerse, en algunos aspectos, al de objetos subestelares, pero sin llegar ni de lejos al umbral de fusión nuclear». Esa precisión importa, porque cambia el mito por una imagen mejor. La versión floja es «Casi fue un segundo sol». La versión buena es un laboratorio natural, donde la materia se comporta de una forma que en la Tierra casi no existe, y de ese interior sale otra de sus rarezas más bestias, su campo magnético. Júpiter tiene el campo magnético más intenso de todos los planetas del sistema solar. Los datos de NASA atribuyen ese campo a corrientes eléctricas generadas en ese inmenso océano de hidrógeno metálico líquido, combinado con una rotación rapidísima. Un día joviano dura solo unas 9 horas. Es decir, un planeta gigantesco, girando muy deprisa y con un interior conductor. La receta perfecta para una dínamo monstruosa. Y ese campo magnético no es una curiosidad técnica. Es una infraestructura brutal de radiación, partículas aceleradas y auroras gigantes. Juno, la sonda de NASA, tuvo que diseñarse para sobrevivir en uno de los entornos de radiación más duros del sistema solar, fuera del propio Sol. Su misión ha consistido precisamente en medir ese planeta desde dentro de sus efectos: gravedad, magnetismo, composición atmosférica, estructura interna. Gracias a Juno, no estamos imaginando a ciegas. Estamos reconstruyendo a Júpiter con datos. Y aquí conviene parar un segundo en el «¿cómo lo sabemos?», porque eso da mucha más fuerza a la historia. No hemos perforado Júpiter. No hemos metido una cámara hasta su interior. Lo que hacemos es leer sus huellas. Juno ha medido pequeñas variaciones en el campo gravitatorio para inferir cómo está distribuida su masa. Ha cartografiado su campo magnético con enorme precisión. Ha estudiado su atmósfera, sus polos, sus auroras y la forma en que interactúa con el entorno espacial. Es decir, no vemos directamente el océano metálico, pero los modelos actuales apuntan a él porque encaja con lo que medimos. Esa distinción entre observación y modelo es importante, y todo esto sería ya suficiente para que Júpiter fuese fascinante. Pero luego miras a sus lunas y entiendes que no es solo un objeto raro. Es también una fuerza que transforma mundos. Io es el ejemplo más claro. Desde fuera, Io podría parecer una luna más, pero en realidad es el objeto volcánicamente más activo del sistema solar, y no porque tenga una gran cantidad de material radiactivo en su interior, ni porque conserve simplemente calor antiguo. Lo que la mantiene geológicamente desatada son las mareas gravitatorias provocadas por Júpiter, junto con el tirón adicional de otras lunas. NASA resume la idea de forma muy clara. Esas fuerzas generan tantísimo calor interno que gran parte de su subsuelo se mantiene fundido y busca salida a la superficie. Dicho en lenguaje normal, Júpiter retuerce Io, la estira, la comprime, la vuelve a estirar, una y otra vez, como si una pelota de goma estuviera siendo amasada sin descanso. Ese amasado gravitatorio produce fricción interna, y esa fricción acaba convertida en calor. El resultado es una luna llena de volcanes activos, con erupciones que ya se habían visto desde Voyager y que Juno ha seguido observando de cerca. En 2024, NASA informó de un punto caliente en Io, cuya energía superaba varias veces la producción total de todas las centrales eléctricas de la Tierra juntas. Es una imagen potentísima, porque traduce la gravedad a algo visible. No hablamos de una fuerza abstracta. Hablamos de un planeta tan dominante que puede convertir una luna entera en un infierno volcánico. Y eso abre una pregunta mayor. Si Júpiter tiene esa capacidad para reorganizar el interior de una luna, para moldear órbitas y para crear un entorno magnético tan salvaje, entonces no estamos mirando solo al planeta más grande del sistema solar. Estamos mirando a uno de sus principales arquitectos. Aquí conviene ser prudentes, porque esta parte suele exagerarse mucho. A veces se dice que Júpiter es directamente el gran escudo de la Tierra y que sin él nos habríamos extinguido hace tiempo. La realidad es más compleja. Las simulaciones y estudios sugieren que su gravedad ha influido muchísimo en la distribución de material del sistema solar y en la dinámica de cometas y asteroides, pero el balance exacto entre proteger y redirigir amenazas no es tan simple como un eslogan.
Es razonable decir que Júpiter ayudó a moldear el sistema solar. Es menos riguroso presentarlo como un guardaespaldas perfecto. Aún así, la idea de fondo sí se sostiene. Cuando un planeta tiene tanta masa, deja de ser solo un vecino. Pasa a influir en la historia completa del vecindario. Y ahí es donde Júpiter gana una dimensión casi filosófica. Porque lo normal, cuando pensamos en planetas, es meterlos todos en la misma caja, rocosos por un lado, gigantes gaseosos por otro, y ya está. Pero Júpiter obliga a afinar mucho más. Te dice que entre un mundo terrestre como el nuestro y una estrella no hay un salto limpio. Hay una gradación de comportamientos. Hay objetos que no encienden fusión, pero que tampoco viven en una física sencilla. Objetos donde la compresión altera la materia, donde la atmósfera no tiene fondo claro, donde el interior genera energía propia y donde un océano metálico invisible puede gobernar un campo magnético gigantesco. Eso cambia la forma de mirarlo. La próxima vez que veáis Júpiter con prismáticos o con un telescopio pequeño, no penséis solo en el planeta grande. Pensad en esto. Pensad que bajo esas franjas claras y oscuras hay un descenso sin suelo. Pensad que cuanto más bajas, menos se parece la materia a lo que conocéis. Pensad que el elemento más simple del universo acaba convertido en un metal líquido imposible a escala humana. Pensad que ese mar conductor, girando dentro de un planeta gigantesco, construye una máquina magnética capaz de castigar a cualquier nave que se acerque demasiado. Y pensad que, a cientos de millones de kilómetros, esa gravedad sigue siendo capaz de retorcer lunas enteras hasta encender volcanes. Júpiter no necesitaba ser una estrella para resultar extremo. De hecho, esa comparación se le queda pequeña, porque una estrella la entendemos: fusión, luz, equilibrio hidrostático, energía nuclear. Júpiter, en cambio, ocupa un territorio más raro. Es un objeto que no brilla como estrella, pero tampoco encaja en la idea doméstica de planeta. Está en esa zona del universo donde la gravedad no basta para encender un sol, pero sí basta para rehacer la materia. Y eso, en el fondo, es lo mejor de Júpiter. No que casi fuese otra cosa, sino que ya es, por sí mismo, una de las cosas más extrañas del sistema solar. Una esfera sin suelo, un mundo con calor propio, un océano de metal escondido bajo nubes, una fábrica de magnetismo, una gravedad capaz de deformar lunas. No es el segundo sol que nunca tuvimos. Es algo más inquietante que eso. La prueba de que un planeta puede volverse profundamente alienígena mucho antes